A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por estar ahí detrás de esa pantalla y muchísimas gracias por vuestros comentarios que veo que poco a poco vamos impactando, vamos creando un poco de huella con todos los contenidos que vamos, gracias a nuestros invitados, vamos ofreciendo en el YouTube. Y para que eso siga así necesitamos que le deis al like, que le deis a la campanita y si no estáis suscritos os pedimos que os suscribáis porque de esta manera gratuita vais a recibir todas nuestras novedades. Hoy vamos a hablar con una mujer, vamos a contactar directamente con Colombia. Ella es neurobióloga, es experta en perfiles criminales, es consultora internacional en operaciones psicológicas, es escritora, es muchas cosas. Vamos a hablar con Adriana Dávila. Hola Adriana Dávila, muchísimas gracias por toda la confianza que pones en el programa Mundo Extraordinario para explicar todo este tema tan interesante, tan importante que son las emociones. A ti, Rafa, muchísimas gracias por tu invitación. Lo primero que te iba a preguntar es, para todo el mundo que nos está viendo y escuchando, ¿qué es una emoción? Bueno, las emociones suelen confundirse con los sentimientos, ¿no? Y las emociones son estas reacciones que tenemos en forma automática y se estandarizan en cinco a las que se definen como emociones universales, pero también tenemos emociones estructurales. Entonces, estas emociones dependen de nuestros estímulos externos, directos, contra los que no podemos hacer nada. Es decir, existen cinco o seis emociones que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, son emociones que podemos definir como automáticas. Es decir, si yo tomo un esfero, tomo un lápiz y te pulso una mano con la punta de ese lápiz, tú vas a sentir una sensación de dolor inmediatamente y te vas a quejar, ¿no? Entonces, esa sensación te va a producir en ese instante un poquito de tristeza y es automático, no vas a poder hacer nada para evitarlo. Y están las emociones estructuradas, que estas emociones ya vienen siendo el constructo que interviene con nuestros sentimientos. Entonces, estas emociones ya se producen en el cerebro de una forma un poco más compleja, donde necesitamos acciones cognitivas o netamente intelectuales. Pero si bien es cierto, tenemos seis emociones que son universales y que no podemos hacer nada, ni tú, ni yo, ni ningún experto para inhibirlas o impedir que podamos sentirlas o expresarlas. Y desde un punto de vista muy esquemático, sé que te pido una cosa muy difícil. ¿Tú podrías explicar cómo funciona en el cerebro? Desde un punto de, imaginamos la imagen de un cerebro, ¿cómo funciona? ¿Existe una zona más emocional donde se Sí, filtran todos los estímulos? sí, mira, no es exactamente que podamos localizar, digamos, la ira, el enfado, en una zona específica del cerebro. Nuestros cerebros son una máquina perfecta, pero que actúa en simultáneo, es decir, nuestro hemisferio derecho, nuestro hemisferio izquierdo, aunque tienen funciones diferentes, se correlacionan. Y nuestras emociones básicamente dependen tanto de la amígdala pineal, que es una parte del cerebro muy interna, que está relacionada con nuestros senos frontales, es decir, esta parte detrás de los ojos, que viene siendo nuestro freno de mano. Ahí se ubican también las neuronas espejo, donde nosotros empezamos a actuar por imitación desde que somos bebés. Pero no se puede decir que el cerebro tengo una zona donde ubiques una reacción de dolor, amor. De hecho, ya en la parte también de sentimientos, hay estudios neurocientíficos que han logrado definir que el circuito del odio o el circuito del amor tienen las reacciones neuroquímicas en la misma parte del cerebro, en la circunvalación, en el cíngulo anterior, en el área tegmental ventral,
Entonces, esto significa que procesamos el amor y el odio en la misma región del cerebro, pero con la misma intervención neuroquímica. Es decir, para nuestro cerebro es lo mismo amar que odiar. La actividad cerebral es igual. Pero con nuestras emociones también tiene una relación directa la alimentación, el constructo social, los valores y si hay manera de controlar las emociones con la comida. Es decir, nuestros neurotransmisores y nuestro lenguaje químico depende de esta síntesis que hace el cerebro para la recaptación, por ejemplo, de un neurotransmisor tan importante como la serotonina, que es tu bienestar. Entonces, nuestro bienestar depende de no comer grasas, no ingerir alimentos procesados, y quien lo hace y por lo general no solamente tiene sobrepeso y problemas de salud, también tiene visibles episodios continuos de tristeza, llanto fácil, irritabilidad. Entonces, nuestras emociones parten de lo que comemos, pero también de lo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos y de otras personas. Por eso es importante para regular nuestras emociones una educación constante en las emociones, en los valores humanos, pero también una interrelación sana con nosotros mismos y con otras personas. Has comentado una cosa que me llama mucho la atención, que la parte del odio y del amor están como muy cercanas, ¿no? En Desde la un punto de vista. misma zona del cerebro. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué depende la toma de decisiones de una persona que en un momento dado tome una decisión en un sentido o en otro? ¿De qué depende? Bueno, la toma de decisiones ya no es un proceso instintivo. Es decir, cuando, digamos, las emociones de la emoción del asco, la repulsión, está basada en el olfato. Cuando hay algo que huele mal, nos está protegiendo nuestra bioquímica corporal de una intoxicación o de un envenenamiento. Entonces, toda nuestra química corporal actúa para que nosotros no solamente tengamos esa expresión facial que da a entender a los demás que estamos sintiendo asco o repulsión, también tiene una labor de defensa en nuestra bioquímica para proteger nuestro cuerpo y nuestra salud. Pero la toma de decisiones es una función estructural que depende de la inteligencia. Hay quienes dicen que para odiar, para lastimar, para hacer daño, necesitamos una actividad netamente intelectual, lo cual es cierto, pero entonces la toma de decisiones ya permite que el cerebro estructure una construcción de sentimientos, de parámetros analíticos, y digamos actúa tanto el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y nuestra corteza cerebral, esta parte evolucionada de nuestro cerebro que nos ha tomado más de 3.000 años en cada uno de sus desarrollos. Entonces, esta parte cognitiva, esta parte de actividad neuroquímica que permite diferentes procesos en forma simultánea y que es mayor cualquiera de estos pensamientos cognitivos a los 380 kilómetros por hora, superando la velocidad de un avión cuando inicia su decolaje. Entonces, estamos hablando que la toma de decisiones requiere de procesos analíticos más no instintivos. Ujú. Adriana, tú has comentado que es muy importante, es muy importante tener una buena educación en este sentido. Pero mi pregunta que me surge ahora es, por ejemplo, ¿se puede educar en el bien? ¿Se puede educar que estas emociones tomen decisiones y tomen acciones en esa dirección más social y más proactiva en Sí, el bien? mira, estas 6 emociones universales sobre las que nada podemos hacer, ¿no? La alegría o felicidad, la tristeza, la ira, todo este tipo de emociones que se estandarizan como emociones universales, no podemos hacer nada para evitarlas, para inhibirlas. Si alguien te pone de malas, tú vas a hacer una microexpresión facial que todos vamos a identificar al mirarte de que estás molesto. Lo que sí podemos hacer, si bien no es controlar estos impulsos neuroquímicos, es realmente canalizar el cómo se expresa. Se puede sentir ira,
pero manifestarla y expresarla a otras personas o cuando alguien nos causa sufrimiento, sí depende de una educación en valores y de una gestión adecuada de nuestras emociones. ¿En qué sentido? En amarnos a nosotros mismos y partir de esa sana autoestima alejada del ego, pero también basándonos en lo que sentimos y teniendo conciencia de que las otras personas sienten exactamente lo mismo. Entonces, el no lastimar, el ser consciente de las emociones propias, del lugar que ocupamos en el mundo como individuos, pero también siendo conscientes de las emociones y los sentimientos del colectivo, evitamos hacer daño. Entonces, el causar daño, el tomar la decisión de hacerle daño a otra persona, por lo general es un acto premeditado. Hay una intención de causar el daño en una toma de decisión antes de los 2.5 segundos que le toma el cerebro decidir hacer una cosa u otra. Es un proceso muy rápido en el que intervienen más de 6 neurotransmisores, los dos hemisferios del cerebro y prácticamente toda la corteza cerebral, activando también nuestra amígdala pineal, lo cual es negativo cuando estamos frente a decisiones que activan nuestro mecanismo de supervivencia. Pero sí, se puede educar en una gestión adecuada de las emociones. No podemos evitar sentir ira, dolor, enfado, repulsión. Son emociones estandarizadas y no vamos a poder evitarlas. Lo que sí podemos evitar es la consecuencia, el daño, el sufrimiento o el dolor emocional que podemos causarle a otros. Entonces, Adriana, entrando un poco en este tema, yo ahora estoy pensando en la educación que se suele dar en las escuelas, sobre todo a edades muy tempranas, y a mí se me antoja, y hablo muy en general, y seguramente es un comentario subjetivo, que se educa más en la represión de estas emociones que no en la gestión sí, vamos a llamar la gestión de estas emociones. No sé Claro, si podías hacer un comentario al en este respecto. sentido, recuerda que por lo menos la educación latinoamericana parte de unos parámetros europeos, tanto británicos como españoles, donde está mal visto que los niños, los varoncitos desde pequeños, lloren, expresen llanto en público o muestren sus emociones. Eso es algo que en España, en Inglaterra, desgraciadamente, es muy común, lo ha sido siempre, y entonces se toma como perder un poco de la virilidad o del sentido de masculinidad si un niño desde pequeño expresa sus emociones y genera llanto o se ríe muy fuerte. Y si es bastante emotivo, entonces educadores y familiares le van a reprimir esa expresión de las emociones. Las emociones no se reprimen, se canalizan. Entonces, si tú te fijas en la educación latinoamericana, que es una mala copia de estas cosas negativas que tenemos que evitar de esta transmisión multicultural que se ha dado históricamente de forma adversa, de forma negativa para nuestras culturas, eh, pues a los niños sobre todo se les reprime y a las niñas se les tiene como sujetos indefensos, no tanto como sujetos de derechos a nivel legal, sino como desde pequeñas incapaces, que deben ser protegidas, que no tienen derecho o igualdad con respecto al sentido masculino. Entonces, eso se sigue dando y en ningún colegio de España, de Inglaterra, que son quienes nos han legado en América Latina estas cosas negativas de la multiculturalidad, en ninguno de ellos existe la educación en gestión de emociones. Y si te fijas, la gestión en valores o la educación en valores que por lo menos ha tomado España, lo ha hecho desde un punto de vista negativo, basándose en prejuicios. Entonces, estos prejuicios morales tampoco contribuyen a una gestión emocional adecuada. No se trata de generar diferenciación entre niños y niñas, entre mujeres y hombres, entre adolescentes y adultos. Se trata más bien de una unión, de entender que las emociones no tienen edad, no tienen una distinción o estrato social y que como especie hay una igualdad en el dolor, en el amor,
en la necesidad de establecer conexiones afectivas y emocionales, pero en ningún colegio de España vas a encontrar que se brinde dentro de un pensum curricular gestión de las emociones. De la misma manera no lo vas a encontrar en Inglaterra y por supuesto en América Latina, así que menos. Todo esto que estás es muy interesante. Seguramente tenemos la herencia de esta cultura judeocristiana que nos ha impregnado durante siglos y que, como tú muy bien has comentado, nos ha reprimido en este sentido, ¿no? Y seguimos así, ¿no? Eh, es un tema que nos debe interpelar, el tema de la educación. Yo quería preguntarte una cosa, Adriana, al respecto, y es que cuando una persona está experimentando una emoción de estas tan globalizadas, el miedo, a continuación tiene que haber o suele haber una acción al respecto que vaya linkada con esta emoción o no necesariamente. Bueno, en el caso específico de las emociones que generan miedo, por lo general, desde niños y niñas solemos actuar con nuestros mecanismos de defensa y de supervivencia. Esto depende de un órgano interno del cerebro que tiene el tamaño de una nuez, de la forma de, digamos, del hueso del durazno. De ese tamaño es nuestra amígdala, es nuestro mecanismo de supervivencia y nos prepara desde el inicio de la humanidad para el ataque, la huida o la parálisis. Esto se activa en la interacción social con otras personas cuando sentimos miedo. Lo peligroso de la activación de la amígdala es que muchas veces este mecanismo de defensa inhibe la acción de la corteza cerebral, y la corteza cerebral es nuestra parte evolucionada, lo que nos permite comportarnos como seres humanos y tratarnos dignamente. Entonces, esta parte es la que deja de funcionar cuando aumenta el cortisol, que es la hormona neurotransmisora del estrés, el glutamato, que es un veneno que naturalmente produce nuestras neuronas en una situación donde nos sentimos atacados, donde sentimos miedo o que nuestra estabilidad física, emocional corre peligro. Y si no aprendemos a canalizar estas acciones instintivas, tenemos como resultado desde niños y niñas el ataque, la grosería, los golpes, los gritos y todo aquello que genera violencia. Entonces, esta violencia sí depende de la activación constante de nuestra amígdala pineal y de la inhibición de las neuronas espejo y de todos los procesos cognitivos que desarrollan nuestra corteza cerebral. Entonces, el miedo, la angustia, son lo que provoca esta activación. ¿Que se puede controlar? No, tú no puedes impedir a tu cerebro sentir miedo, ni a tu cuerpo expresar las microexpresiones faciales de tu rostro que van a hacer notar que estás sintiendo miedo o angustia. Pero lo que sí puedes hacer es que la persona causante o la situación causante de esa emoción puedas abordarla de una manera pacífica, no violenta y asertiva. Esto sí depende de la educación. Y la educación en dos sentidos. Hay dos temas necesarios para aprender a controlar nuestras emociones. La primera, una educación fuerte en valores, que va muchísimo más allá del estándar que se ve en los colegios, sino una educación práctica donde en diferentes circunstancias de la vida podamos aprender qué valores utilizar, cuál es su contexto, cuál es la importancia de los mismos y la base de las emociones, entender que lo que a mí me duele, probablemente a ti también. Y cada ser humano libra un dolor, libra una batalla propia, emocional, independientemente de su edad. Cada uno de nosotros tiene algo que le duele, algo de lo que no hablaría con nadie por el dolor emocional que esto implica, pero hay que aprender a gestionarlo, no a destruir ni a causar daño a esta persona o circunstancia que nos está causando dolor emocional, el cual se convierte en sufrimiento. Entonces, Adriana, quiero entender, para que nos entienda todo el mundo, que cuando hablas de este proceso que ocurre en la amígdala, a través de la educación podremos gestionar o reconducir estas emociones. Quiero entender que es como adquirir nuevos hábitos, hábitos de pensamiento, hábitos Sí, de acción.
Claro, pero mira que va mucho más allá de eso. Hay dos ciencias interdisciplinarias en la parte de estudio de las emociones eh, a nivel científico, que son la neurociencia y la epigenética, que nos permite, por lo menos la epigenética, analizar cómo nuestros genes cambian con nuestro pensamiento. Esta información hereditaria, transmitida de forma inmutable, de generación en generación, hacia nuestras características biológicas, puede cambiar nuestra química cerebral con lo que pensamos. Entonces el pensamiento positivo es fundamental para cambiar nuestro, nuestro comportamiento neuroquímico y por ende nuestra conducta con los demás, nuestra relación con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Entonces, la epigenética nos demuestra que nuestro pensamiento cambia nuestro cerebro y activa nuestra química cerebral. De otro lado, la neurociencia nos muestra cómo esta parte neuroquímica y los neurotransmisores dependen de cosas tan elementales como una alimentación saludable. Y la alimentación saludable no es exactamente hacer una dieta, sino darle a nuestros niños y niñas menos azúcar, menos alimentos procesados, menos grasas trans y entre más natural sea la alimentación que nosotros les brindemos, muchísimo más sano también va a ser su activación neuroquímica. Hay 8 neurotransmisores, hay varios, ¿no? Pero hay 8 fundamentales para, para el procesamiento de nuestras emociones. Entonces, esto se controla con la alimentación también. Y si lo acompañas con un proceso de reforzamiento positivo, de esperar lo mejor, de a pesar de las adversidades y de los retos de la vida, no entrar en negación y decir, no, todo va a estar perfecto y no asumo lo que está mal en la vida, en el mundo y con las personas con las que me relaciono, sino tener una parte más consciente donde esperar que todo salga bien, que todo en algún momento puede mejorar, tener esa esperanza, ese sentido positivo, no solamente una técnica de la nueva era ni un pensamiento plasmado más abiertamente en la modernidad o a través de las redes sociales, es que pensar positivamente y alimentarnos de manera natural cambia nuestra química cerebral y nos permite tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Por eso es que se dice ante una reacción violenta, cruda o incluso grotesca, que cada ser humano da a los demás lo que tiene en su interior. Y esto es completamente cierto. Entiendo la importancia, lo que estás diciendo, del contexto en el que convivimos y vivimos. Entiendo, por ejemplo, cómo las familias se pueden identificar como centros educativos, como las escuelas son centros educativos, pero también la sociedad. Voy a Entonces, tocar, esto es como... ahí voy a tocar un tema un poco neurálgico en España. Tú sabes que le ha dado la vuelta al mundo esta situación negativa de lo que pasó en este entorno académico, este tipo de maltrato contra las mujeres, eh, el número exacerbado, o sea, era un número ingente de chicos, de hombres propiciando estas conductas absolutamente reprochables, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. Y sucedió allá, pero sabemos que sucede todos los días, en diferentes lugares, en diferentes entornos, de pronto no tan masivamente, pero es algo continuo y desgraciadamente es algo que hemos normalizado. Pues si a estos jóvenes se les da una alimentación sana desde niños y se les alimenta no solo el cuerpo, sino sus neuronas, su educación, con el respeto a sí mismos y que pudiéramos entender que así como nos respetamos, como queremos lo mejor para nosotros mismos como personas, los demás también tienen exactamente el mismo derecho. Y también concientizar a los niños y niñas desde pequeños el daño, el dolor emocional, el sufrimiento que le podemos causar a otra persona cuando la cosificamos, cuando la vemos como un objeto, cuando se nos olvida que siente y que le duele igual que a todos nosotros, ¿no? Entonces, depende de la buena educación, de la alimentación, pero una alimentación integral, donde alimentemos nuestro cuerpo y nuestro cerebro, no con el telediario, no con las novelas, no con lo que no nutre nuestro diario vivir, sino con aquello que nos aporta para la vida entera, desde niños y niñas.
Sí, te has adelantado un poco, gracias. Lo que quería, por eso entraba en el tema del contexto, que es importante, porque se están dando, bueno, a nivel mundial, en contextos, vamos a llamar religiosos, católicos religiosos, y en contextos de este tipo, como el que has nombrado tú, de que ocurrió en Madrid. Son contextos como muy, muy concretos, que seguramente no son tan generales, y por eso el comentario que yo te hacía. Vamos a cambiar un momento de parcela, si te parece bien. Y vamos, yo te quiero preguntar desde tu punto de vista como experta, las familias, los padres, las madres, los hermanos, los abuelos, ¿qué influencia pueden tener al respecto de esta educación emocional que desde pequeños deberíamos tener todos para tener una sociedad un poquito más agradable? Vale, mira, sí, es totalmente importante lo que dices y nuestra responsabilidad con los niños y niñas que pertenecen a nuestro núcleo familiar es vital. Tanto que yéndonos a un punto menos grato, pero totalmente relacionado, es aquel del que tiene que ver con los crímenes y con esta mentalidad criminal. Digamos, los niños que desarrollan psicopatologías desde pequeños de odio o sesgo contra las mujeres, por lo general parten de actos violentos o represivos, de castigos físicos, de maltrato psicológico, de maltrato verbal, y cuando van creciendo, si bien esto no puede tomarse como una justificación, sí al evaluar la conducta de un violador, de un asesino serial, vamos a descubrir que hay episodios de maltrato y de violencia desde edad temprana. Así que no solamente el ejemplo, también hay que tener en cuenta que como especie los humanos aprendemos por imitación, igual que el resto de los mamíferos, igual que los leones, igual que los caballos, igual que cualquier mamífero, nosotros aprendemos por imitación, así como en la manada el jefe de la manada genera unas pautas y los más cachorritos las van imitando. En la especie humana sucede exactamente igual. Nosotros aprendemos por imitación de lo que hace mamá, de lo que hace papá, de lo que vemos de los cuidadores, de lo que vemos en el colegio y que vamos asumiendo como normal, continuo, cotidiano, y simplemente lo vamos imitando. Entonces la responsabilidad para nosotros como adultos es enorme, va más allá de la discusión, va más allá de un tema de señalar lo que está mal y lo que está bien. Es un tema de conciencia, pero también es un tema de amor propio. En la medida en que construimos una sana autoestima, en la medida en que nos amamos, nos respetamos, también somos capaces de respetar y de amar a otras personas. Entonces, las relaciones sanas a nivel emocional dependen del amor que tengamos a nivel propio, ¿no? Nadie puede dar lo mejor de sí a otras personas si realmente no lo tiene, pero también hay una responsabilidad directa de la familia. Muchos dicen que la familia es la directa responsable de lo que somos. Bueno, en la epigenética, en la neurociencia hemos podido determinar que esto no es así. No todos crecemos en el seno de una familia, no todos somos educados por una familia, y aún así las vivencias, las circunstancias y los retos del diario vivir terminan formándonos y dándonos valores o permitiéndonos indagar e investigar sobre los mismos sin haber tenido una figura materna o paterna que nos dé una educación necesaria en valores y comportamientos asertivos con los demás. Adriana, una pregunta que yo sé que va a ser muy complicada, pero la voy a hacer porque creo que es interesante para todos los que nos están viendo, es la importancia de tener unas emociones propias, una gestión propia, y para eso se me antoja que es necesario un autoconocimiento. Mi pregunta es, desde tu punto de vista de experta en este tema, ¿cómo podríamos implementar esta mejora, esta educación en el autoconocimiento en positivo? Qué bueno que me lo preguntas. Es bastante interesante tu pregunta y tiene una aplicación muy sencilla para todas las personas que nos están escuchando en este momento y que pertenecen a estos entornos educativos, si bien como estudiantes, padres o madres de familia, a los diferentes núcleos de los educadores también y formadores, pues hay un paso necesario, fundamental y muy sencillo para la gestión de las emociones. Es un sano proceso de introspección.
Esta introspección, si bien va siendo un proceso al principio difícil, complicado, no estamos acostumbrados, con el paso del tiempo se va convirtiendo en algo rutinario, en algo positivo y en algo continuo. Es decir, este proceso de introspección consiste simplemente en analizar qué he hecho hoy, cómo me he comportado con los demás, cómo me he sentido conmigo mismo, conmigo misma, cuáles son esas cosas que pude haber hecho mejor, que pude haber cambiado. Entonces, el análisis de estas emociones es lo que realmente nos permite tener un mejor crecimiento personal. Es un proceso de introspección muy pequeñito que se basa en dos parámetros, simplemente para empezarlo a aplicar. Cómo me he sentido honestamente en el privado, sin que nadie te esté mirando, cómo me he sentido y cómo ha sido mi relación con otras personas. Esos dos simples pasos son la clave para un proceso de gestión de las emociones que nos permita una mejor relación con otras personas y con nosotros mismos. Y en la medida en que vamos trabajando en ese desarrollo personal, en ese crecimiento individual, podemos aportar lo mejor a otras personas. Y también aumenta nuestro sano sentido de autoestima, separándolo de la parte negativa, del ego, donde debo ser consciente de cómo me siento y cómo actúo frente a los otros. Es muy simple, es muy sencillo y muy gratificante. Y Adriana, todo este tema, estos tips que nos has dado sobre cómo gestionar las emociones, de dónde vienen, que son muy interesantes, yo quería preguntarte si a nivel social, a nivel más grande, a nivel de, digamos, de rebaño, de más grande, ¿existe algún tipo de manipulación, por llamarlo de alguna manera, emocional, para llevarnos por algún camino, desde un punto de vista político, desde un punto de vista comercial? Bueno, existe un esquema de manipulación dirigida que realizan las redes sociales, Twitter y principalmente Facebook. Su manipulación llega a tal punto que cambia las tendencias políticas de un grupo específico poblacional. Entonces, los algoritmos y la programación de inteligencia artificial en el aprendizaje automático con la información que captan de todos nosotros a nuestras diferentes edades y en nuestros diferentes entornos, los medios sociales tienen la data inicial de nuestra identidad y de lo que somos en esta personalidad digital que suele ser diferente a nuestra identidad real. Entonces, sí existe, tanto de manera positiva como negativa, una manipulación dirigida. Facebook es el mal ejemplo de estas manipulaciones, tanto para la compra de bienes y servicios como para el cambio de nuestra ideología o tendencia política. Una alternativa para proteger nuestra identidad real en los medios sociales y en los entornos directos, análogos en los que compartimos, como el trabajo, la escuela, la universidad, es tener claro primero lo que somos y lo que compartimos con otras personas. No solamente en la forma en la que nos expresamos, sino en lo que compartimos. Entonces va mucho más allá de tomarse una selfie y hacer una publicación de lo que consideramos un momento divertido o importante. También está esta comunicación directa donde nosotros nos hemos acostumbrado por temas sociales, por temas de la convergencia en un momento difícil como la pandemia, de no saludar a nuestros vecinos, tener cara hostil todo el tiempo, estar preocupados por los ingresos económicos, por las dificultades sociales, pero nos olvidamos que las otras personas están pasando exactamente por la misma situación, incluso peor. Entonces, no perdemos nada con intentar ser amables, con mantener un sentido de relación positiva y desde edad temprana acostumbrarnos a que los buenos modales no son solamente una práctica educativa, sino una construcción social positiva en valores y en gestión de las emociones. Un vecino que sale frente a ti, que sale temprano, que puede tener una dificultad en el trabajo o en su casa, con que tú le sonrías y le digas, hola, buenos días,
y le regales una amable sonrisa, cambia por un momento su química cerebral, su preocupación y se va a tornar amable y probablemente te devuelva te dé una respuesta y un saludo con una sonrisa. Ese acto tan elemental puede cambiar por un momento la sensación de tristeza o de preocupación que pueda tener otro ser humano. Esto es importante en todas las etapas de la vida, indiferente a nuestra edad. Hay que tratar de darle la bienvenida al compañerito nuevo del colegio y enseñarle a nuestros hijos e hijas que hay que darle la bienvenida al chico nuevo, a la chica nueva, hay que hacerle la situación un poco amable, porque entrar a un nuevo contexto social es difícil. Entonces, esta parte tenemos que aplicarla como adultos, como niños, como adolescentes, en todas las etapas. Es fundamental mantener estos valores, esta conexión social no por educación ni buenos modales, sino por una cuestión de ser conscientes de nuestras emociones y cómo podemos contribuir en aliviar en algo el dolor, el peso o la preocupación de la cotidianidad, con algo tan simple como un saludo, abrir una puerta, ayudarle al vecino o a la vecina con sus paquetes, decirle algo amable al profesor, al compañerito nuevo, a la compañerita nueva y conectar entendiendo que buscamos la conexión social, que buscamos la aceptación social de quienes nos rodean y qué mejor que hacerlo desde tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Eso hay que hacerlo desde que aprendemos a hablar hasta que lleguemos a la tumba. Y interesante, Adriana. Yo quiero preguntarte que, ¿en qué nos está afectando a toda la sociedad, toda estos intermediarios que son las redes sociales, o sea, todas las tecnologías hacen como de intermediario, y en qué nos están afectando, si para bien o para mal, en general, desde un punto de vista emocional? Emocionalmente, a ver, comercialmente es positivo. Para quien vende un producto o un servicio, ya su campo no es local y hay una posibilidad de expandirse incluso a través de la publicidad de medios orgánicos. Si bien es bueno para el sector productivo, es malo para nosotros como individuos una interacción social permanente a través de las redes sociales. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos construido una amistad a distancia. Qué bueno fuera poder compartir, como dicen ustedes en España, un par de cañas, tomarnos un buen café y podernos dar un abrazo. Esa conexión nos la ha quitado el momento coyuntural por la pandemia, por cuestiones económicas y también la misma realidad social que enfrentamos. Pero es muy diferente ese abrazo a un emoticón donde yo te mande un abrazo por WhatsApp. Si bien hay un estímulo de recompensas en el cerebro con los emojis de WhatsApp concretamente, esto ha afectado de forma negativa a todos los seres humanos, porque no es lo mismo establecer una conexión física, establecer un contacto directo y totalmente personalizado a hacerlo a través de una plataforma. Entonces hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo con cuidado, pero también hay que diferenciar algo muy importante y es que nuestra identidad virtual, nuestra identidad en redes sociales, nuestra identidad digital es completamente diferente a nuestra identidad real. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento, el criterio o unos parámetros básicos de tener claridad con estos dos conceptos fundamentales y entender que no somos los mismos en Facebook a contactarnos con ese amigo, con esa amiga, con nuestros entornos sociales de forma análoga, directa, en una cafetería, en un bar, en un restaurante y compartir como lo que somos, como una especie con necesidades afectivas y emocionales, cambia de forma negativa nuestros comportamientos y nuestras conductas, la forma de expresarnos y de compartir con los demás. Y esto desgraciadamente no puede tomarse a que en un sentido netamente individual, independientemente de la edad, niñez, infancia, adolescencia, adultez, no puede tomarse como de que es bueno, que es necesario, no, las redes sociales nos ayudan a construir lazos y las redes sociales son una herramienta de facilitación para el intercambio social, pero nos afectan negativamente porque no tenemos una diferenciación en nuestra identidad digital y nuestra identidad real. Siempre y en todos los casos será diferente la una de la otra.
Ujú, ujú. De ahí la importancia de la educación en este sentido, ¿eh? Es muy interesante. Adriana, cuando hemos hablado un poco de este tema de la manipulación social, vamos a llamar desde un punto de vista político, ¿existen algunos tips, algunas herramientas, algunos escudos para que los usuarios podamos detectar y podamos gestionar esto, evitarlo de alguna manera? Sí, claro. Por ejemplo, este servicio de Open English que hace una publicidad masiva en medios offline y online para que la gente tome sus cursos de inglés, invierten millones en pauta publicitaria. Cuando nosotros vemos regularmente este tipo de publicidad, se nos hace normal y se nos hace incluso positivo aprender un idioma extranjero vía virtual. El aprendizaje primero no es el mismo, depende de la disciplina de cada persona al tomar estos cursos virtuales, pero una forma de prevenir esto no es solamente bloquear los anuncios, sino en el lado donde tenemos que tomar decisiones trascendentales, como un voto, una posición política, un cambio en nuestra ideología y forma de pensar para tomar una decisión tan importante como la elección de un candidato o candidata política, está el tener claro cuáles son las referencias que tenemos de los programas de gobierno y de las propuestas de cada candidato. ¿Cómo me afecta? ¿Cuál es el valor de mi voto? ¿Quién soy yo como ciudadano, como ciudadana del mundo? ¿En qué puede repercutir positiva o negativamente que yo tome tal o cual decisión? O me abstengo de tomarla. Entonces las ideologías a nivel personal son tan importantes que tampoco deben difundirse de forma abierta para ser susceptibles a la manipulación que puede hacer un algoritmo. El algoritmo hoy en día sabe muchísimo más el de Facebook que nuestros propios amigos. El algoritmo de Facebook sabe quién es mi pareja, qué compro cuando estoy deprimida, eh, cuáles son mis estados de ánimo. Para eso tienen los famosos likes y los famosos estados de cómo me siento, alegre, bendecida, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas hay que compartirlas con responsabilidad y tener claro que nuestra identidad digital es diferente a nuestra identidad personal y que tenemos una suma de valores, emociones, sentimientos que nos pertenecen y no podemos estarlos divulgando totalmente para ser sujetos a estas manipulaciones. El conocimiento propio y esta labor de introspección, de pensar todos los días o regularmente en cada circunstancia positiva o negativa que nos causa alegría o tristeza, cómo me siento, cuál ha sido mi comportamiento con otras personas, cuál ha sido mi conducta hoy, qué quiero cambiar de mí. Esos tres pasitos simples hacen que nuestra seguridad personal aumente y por mucho que nos invadan con un algoritmo, con publicidad programática, vamos a tener claro cuál es nuestra ideología política, cuáles son nuestras decisiones y cómo lo que vemos afecta el poder de la toma de decisiones. Muy interesante. Estamos llegando ya casi a la recta final, pero yo quería que hicieras, si puedes, hacer un poco de hincapié en el tema este del love market, que está muy de moda ahora, Sí. y tiene que ver mucho, linka mucho con el tema de la manipulación, ¿no? Si podrías hacer un poco en qué significa, qué es. Bueno, Lovemark es una referencia de marketing, de publicidad, que consiste en definir cómo una marca es recordada o es entendida en la mente de nuestros clientes. Entonces, digamos Nike, Apple, Coca-Cola, tienen ya una estandarización clásica entre las emociones y la relación con sus clientes. Si vamos a Coca-Cola concretamente, nos daremos cuenta que la gente la relaciona con felicidad, porque su publicidad ha estado dirigida a esto. Y también depende de una manipulación y de unos expertos en comportamiento que hacen que los colores, su significado psicológico y las imágenes que vemos de la propaganda y de la publicidad programática relacionen un producto o un servicio con una emoción. Eso es el love mark. Y de eso también tenemos que protegernos, porque no todos los productos que hacen estas inversiones publicitarias y contratan a expertos en comportamiento humano para manipular la intención de compra y para que podamos adquirir bienes y servicios que no queremos, no deseamos y no necesitamos, está claro que tienen una
intención únicamente de recabar dinero, pero el Love Mark también está dado últimamente a la experiencia de usuario, en que la marca ya no es importante, el negocio, la empresa o el emprendimiento no es importante. Lo que es importante es solucionar una dificultad, un problema o un punto de dolor de los clientes. Entonces, hay que basarse en que cualquier producto, servicio o bien que uno pueda brindarle a los demás y que lo monetice esté basado justamente en brindar alternativas que solucionen y tratar a los clientes como si fueran lo más importante. Y de hecho, en las industrias que le apuestan económicamente de forma fuerte a construir su identidad de marca como Love Mark, está predispuesto a que se piense que todo puede ser imprescindible en esa empresa o compañía, pero nunca al cliente, dándole relevancia, trascendencia y donde nos importa más el sentido de qué me aporta a mí un bien, un servicio o una marca. Muy interesante. Adriana, ya para cerrar un poco el bucle este del tema de las emociones, quería hacer referencia a alguno de tus libros, todo que no hemos hablado directamente de ellos, pero hablas de un perfil, de hecho uno de los títulos es este, de personas, por ejemplo, que perfil y que engañan o perfil. Mi pregunta es, ¿las personas ya nacen con un perfil emocional y psicológico o se construyen? Se construye. Muy interesante tu pregunta. Bueno, básicamente ningún niño, niña y ningún ser humano en el planeta Tierra nace siendo criminal, perverso, insidioso o manipulador. Esto se desarrolla lamentablemente en los primeros años de vida. Y en mi libro, El perfil criminal del violador del el perfil criminal del siglo XXI, es un libro que justamente se basa en ese tema, en estudiar cómo aquellos patrones de conducta y comportamiento de los asesinos, de los violadores seriales y de los criminales, tanto refinados como aquellos que no tienen ningún tipo de formación y son considerados delincuencia común, tienen no solamente un manejo extraño de sus emociones, sino que ese sentido narcisista, egoísta, permite que se desarrollen psicopatologías que terminan dañando a estas personas y a quienes las rodean, colocándolas en potenciales peligros. Adriana, hemos llegado al final de esta magnífica entrevista. Nos has explicado qué son las emociones, cómo funcionan, nos has dado tips, nos has explicado que podemos estar manipulados, ojo, y yo creo que emocionalmente quiero decirte que estoy muy contento de haber podido haber hablado contigo y seguramente nuestros telespectadores también están muy satisfechos de todo el contenido que nos has dado. Muchísimas gracias por tener la confianza y entrar en el mundo extraordinario y espero que tengas muchos éxitos con tus libros y con tu emprendimiento. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias a ti, Rafael, y para todos tus telespectadores, pues un saludo, mi gratitud y sobre todo quería cerrar con tres cositas. La primera, hacer un ejercicio de introspección. La segunda, preguntarnos cómo nos sentimos en determinada situación o en el día. Y la tercera, cómo es nuestra conducta con los demás para poder cambiar aquello que no nos gustaría. Y en el mundo educativo, principalmente, mi insistencia constante, que la gestión de las emociones se convierta en una asignatura tan importante como lenguaje o aritmética. Pues ahí queda en el aire, queda escrito y queda constancia. Muchísimas gracias, Adriana, y A hasta la ti un próxima. abrazo, Rafael, igualmente. Muchas gracias por tu invitación.